Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, acá para empezar una nueva clase teórica eh, que sigue en línea con los temas que estábamos dando. Y bueno, para interiorizarnos un poco nuevamente, vamos a revisar algunas de las cositas que estuvimos viendo. En principio, el último trabajo práctico hablaba de algunas expresiones que tenían tanto números como letras. Sí, y lo que habíamos estado haciendo es, por ejemplo, hallar factor común entre estas expresiones así para poder despejar la X o para darle alguna forma. Ahora vamos a encontrar un poco más el sentido de estas expresiones. Pero en principio comentarles que una de las cosas más importantes es que este tipo de expresiones combinan tanto números como letras. Y cuando hablamos de números y letras, existen unos elementos a los cuales llamamos monomios, que son las expresiones más sencillas o discretas, digamos, de números y letras. Y ahora vamos a tomar algunos caminos para poder llegar a esta explicación. Eh, los monomios se denominan a la expresión más cortita o más simple de un número con una letra. Sí, bueno, A sería un número en este caso, podríamos poner, por ejemplo, 2x. Pero así como otro ejemplo podría ser 2x cuadrado, otro monomio, ya que lo importante es que eh, en el término está la combinación de una parte numérica y una parte eh, no literal, digamos. Bien, para llegar a esto vamos a hablar por un segundo de geometría, solamente para tomar alguna referencia que nos sirva como ejemplo palpable, por así decirlo. Cuando nosotros eh, hablamos de geometría, bueno, hablamos de figuras geométricas, y las figuras geométricas, una de las propiedades es que las podemos medir. Entonces, con estas medidas, nosotros podemos calcular algunas de las propiedades de las figuras. ¿Sí? Por ejemplo, acá podríamos decir que esta especie de cuadrilátero tiene un ancho que le vamos a asignar, por ejemplo, L1, como largo 1, y un alto al que le podemos decir L2. Así como también le podríamos decir, por ejemplo, a esto le podríamos llamar X, y a esto le podríamos llamar otra letra cualquiera, por ejemplo, Y, o también se le podría llamar A, se le podría llamar B, como se quiera. La medida que obtengamos de este alto, por ejemplo, es lo que nos va a dar el valor vamos a poner 4 centímetros. Y A, imaginemos que son 5 centímetros. No es un cuadrado. Entonces nosotros cuando queremos, por ejemplo, hallar el área de un cuadrado, que es base por altura, en este caso lo que haríamos sería A por B. Imaginemos ahora que en lugar de ser un rectángulo, sí es un cuadrado con lados iguales. De nuevo. Ahí. Si tenemos un cuadrado perfecto, perdón que no lo voy a poder dibujar perfecto, entonces esta medida es la misma que esta medida. Entonces si tuviéramos que hallar el área, y a esto le llamamos, por ejemplo, A, ¿sí? Los dos lados son iguales. Si tuviéramos que hallar el área, que también es base por altura, lo que haríamos sería A por A. Bien, ahora también podemos decir que cuando se multiplican dos números que son iguales, como por ejemplo 2 por 2, 3 por 3,
lo que decimos es que este número está elevado al cuadrado, ¿sí? Igual que acá, elevado al cuadrado. Entonces, A también estaría elevado al cuadrado. Y ahí es donde nacen las primeras fórmulas, por ejemplo, para el área de un cuadrado, sabemos que es el lado justamente al cuadrado. Sería área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿sí? Porque es lado por lado, pero como todos los lados son iguales. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer una expresión general para el área de un cuadrado? No pondríamos A, porque A es una manera que nosotros elegimos de llamarle al ancho y al alto en este ejemplo, pero lo que sí podríamos poner sería X al cuadrado, que consideramos X como una forma genérica de decir eh, esto es una variable, o sea, acá escribiríamos la medida. Así que X al cuadrado podría ser una fórmula para el área de un cuadrado. ¿Sí? Y de ahí la primer fórmula con la que nos acercamos. ¿Qué pasaría si en lugar de hallar el área de un cuadrado, solo lo que estamos buscando es hallar el volumen de un cubo? Bueno, sabemos en geometría que el volumen de un cubo es, primero, el volumen es todo lo que se encuentra en el interior de lo que se forma con esta caja. Entonces el volumen es el largo por el alto por la profundidad. También se puede considerar el ancho, el largo y esta la profundidad, es indistinto. Bueno, pero como es un cubo, tiene todos los lados iguales. Entonces, A, L y bueno, he puesto esto, es la misma medida. En este caso vamos a ponerle X. Entonces, el volumen de un cubo es lado por lado, que es lo mismo que decir lado al cubo, justamente. Y en este caso nosotros vamos a llamarle X al cubo. De esa manera llegamos a este tipo de expresiones a las que nosotros llamamos, como les anteriormente, monomios. Donde aquí podemos completar con el valor que de nuestra figura geométrica. También aquí puede estar acompañado, por ejemplo, de algún número, otro número, por ejemplo, 2x al cubo. ¿Cómo nos podemos encontrar con algo así? Bueno, imagínense que x al cubo es el volumen de un cubo, y 2x al cubo podrían ser, si nos preguntan qué volumen tienen dos cubos que son iguales, entonces nosotros lo único que tendríamos que hacer es medir uno de los lados, ponerlo aquí, y después multiplicarlo por 2, que tenemos 2 de este, ¿sí? 1 más 1. Y así nos encontramos con expresiones que además de incluir una letra que simboliza nuestra magnitud, por ejemplo, también podemos encontrar una parte numérica. Y estas son las expresiones más sencillas son las expresiones con números y letras más sencillas de todas. Las llamamos monomios.
Y así podemos ver cómo nos tenemos que valer de algunos ejemplos, por ejemplo, de geometría, para comprender algunas cosas más abstractas como son estas expresiones. Pero que lo que simbolizan es la manera de calcular propiedades de objetos, figuras geométricas y demás. Vamos a hacer algún ejemplo. Imaginen que tenemos un problema en el que tenemos que hallar, eh, por ejemplo, el área de un círculo. Y lo único que tenemos como dato es cuánto mide de diámetro, que el diámetro es la distancia de este punto, pasando siempre por el centro. Bien, hay un dato que sabemos por geometría, y es que el área de una circunferencia de un círculo es 2 pi por el radio al cuadrado. Perdón, pi por el radio al cuadrado. Pi es un valor fijo que es 3,14 entre un montón de numeritos. Y r al cuadrado, r es radio. El radio es justamente la mitad de esta medida que se llama diámetro. ¿Sí? Esta distancia desde acá hasta acá denominamos radio. Y la distancia entre este punto y este punto denominamos diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si nosotros tuviéramos que escribir cómo se hace el círculo, también lo podríamos escribir como pi 314 por diámetro dividido 2. Así que, y todo esto hay que elevarlo al cuadrado porque el radio está elevado al cuadrado. ¿Sí? Escribimos la fórmula del área en función de el diámetro en lugar del radio. Entonces nos quedaría, por ejemplo, pi diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Elevamos al cuadrado este 2 y elevamos al cuadrado el diámetro, queda así. Pi por diámetro al cuadrado. Y acá tenemos una expresión que si a esta d, en lugar de escribirla como d, como x, se acerca un poquito más a lo que estábamos observando recién. Y como pi es 3, o sea, es un número, no precisamente un número cualquiera, pero tiene un número, podemos encontrar una expresión que tiene una forma así. Así podemos visualizar un poco cómo estas cosas, la expresión más sencilla, un número y una letra, nos sirven para hacer geometría muy fundamentales y muy importantes en un montón de áreas, ¿no? Sobre los monomios, entonces, vamos a hacer un resumen de explicación. Decimos que es la expresión de números y letras más sintetizada o más sencilla. Por ejemplo, 2x cuadrado. Ejemplo. Y dentro de los monomios se destacan dos partes principales. La primera parte es
la parte numérica, a la cual llamamos coeficiente. Y la parte literal, la cual puede estar elevada a algún exponente. Recuerden que esto llamamos exponente. También se le llama grado. Exponente o grado. Así, en este caso, nuestra parte literal sería x al cuadrado y nuestro coeficiente es 2. Y lo vamos a escribir. Coeficiente 2 y parte literal es x al cuadrado. ¿Sí? Si tomamos otro ejemplo, como por ejemplo 4x, entonces nuestro coeficiente sería 4 y nuestra parte literal sería x. Pero también nos podemos encontrar con un monomio que no tenga, por ejemplo, parte literal, así una expresión como por ejemplo 7, solo el 7 es un monomio, pero que no tiene parte literal. No tiene parte literal. ¿Sí? Su parte literal es x a la 0. O sea, 1, o sea, no se escribe. Y también nos puede ocurrir que, bueno, nos encontremos con un monomio que no tenga coeficiente, es decir, que el coeficiente sea simplemente 1. Por ejemplo, la expresión x al cuadrado, o la expresión x sola. Tiene como, en este caso tenemos como parte literal x con un grado 1, se escribe, para que sea todo más sencillo, y donde no tenemos coeficiente. El coeficiente es el número que acompaña a la parte literal. En este caso sería 1, pero que tampoco se escribe. Y en el caso de x al cubo, también sería 1 la parte, el coeficiente, y x al cubo la parte literal. Cuando nos encontramos con, por ejemplo, dos monomios, en donde ambos tienen la parte literal del mismo grado, perdón que me equivoqué de fibrón, ¿sí? Imaginemos que tenemos 3x al cuadrado y x al cuadrado. Como ambos tienen la misma parte literal, decimos que son semejantes. Y a los monomios, escribo de nuevo acá, a los monomios semejantes se los puede sumar, por ejemplo. ¿Sí? Así, de esta manera, 3x cuadrado más x cuadrado nos daría 4x. También se los puede restar. Si esto fuera una resta, quedaría 2x cuadrado. Solamente podemos hacer operación de suma o resta entre monomios que tienen la misma parte literal.
Así podemos decir también monomios semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, como por ejemplo 8x cuadrado con x cuadrado, con menos 3x cuadrado, con un quinto x cuadrado, con menos x cuadrado, y todas las expresiones que tengan de parte literal x cuadrado. Así también puede suceder, encontremos con 7x, algún término semejante, por ejemplo, puede ser 6x, menos 3x, etc. También nos podemos encontrar con que tenemos un monomio que tiene esta forma, por ejemplo, 5xy, ¿sí? Puede tener dos letras, ¿bien? Y un monomio semejante, por ejemplo, podría ser 6xy o menos 4xy. Son todos entre sí monomios semejantes. Un ejemplito más. También nos podemos encontrar con que haya un monomio que tenga, por ejemplo, menos 3x cuadrado y también podría ser semejante de un monomio que sea 5x cuadrado y, ¿sí? Entonces tendríamos que la parte literal es x cuadrado y el coeficiente, bueno, eso depende de cada uno de los monomios. Pero lo que decimos es que son semejantes entre sí cuando tienen la misma parte literal. O sea, la parte de las letras. Y por otro lado, los monomios no semejantes puede ser, por ejemplo, 3x con 4x al cuadrado, por ejemplo, porque tiene la parte literal con distinto grado. ¿Sí? 3x debería ser semejante a, por ejemplo, 2x o x menos x, todo lo que contenga a la x elevado a la 1. Y así 4x cuadrado encontraría semejanza en, por ejemplo, menos 3x cuadrado o 2x cuadrado, etc. Tienen la semejanza porque la x está elevado a la misma potencia. Cuando realizamos la suma entre monomios, lo primero que tenemos que ver es que deben ser semejantes. Así, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sumar 2x al cubo más 3x, no los podríamos sumar entre sí. Simplemente la expresión queda de esta manera. Si se expresa en dos monomios, donde este es el primero, 2x al cubo, y este es el segundo. Así, esta expresión tiene dos monomios. En cambio, si las dos expresiones, si los dos monomios tienen el mismo grado, los podemos sumar entre sí, ¿sí? Porque son semejantes. Tienen la x elevado, digamos, la parte literal igual. Así podemos sumar 2x más 3x, daría 5x. Esto es un monomio. Bien. Cuando nos encontramos con expresiones de este tipo, en donde la expresión está compuesta por más de un monomio,
A esto le llamamos, en que se quiere escribir, polinomio. Porque poli quiere decir muchos, y nomio viene de monomio, ¿sí? Y justamente monomio, mono quiere decir uno. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para sumar entre sí polinomios y operar con ellos. Por ejemplo, podríamos sumar este polinomio con, a ver, este polinomio, cambiarlo un poquito, los podríamos sumar entre sí, de manera que deberíamos sumar todos sus términos semejantes. Este se sumaría con este. Por otro lado, 3x se sumaría con 2x. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, sería, vamos a escribirlo, nos queda 2x al cubo más x al cubo. Es lo mismo que decir 2 más 1, x al cubo, queda 3x al cubo. Y después si sumamos 3x más 1x, es lo mismo que decir 3x más 1, perdón, 3x más 1x, nos quedan 4x. Así, toda esta suma es lo mismo que decir 3x al cubo más 4x. Fíjense que lo importante de estos ejercicios ya no es resolver cuánto es lo que vale x, sino simplemente empezar a saber qué es lo que pasa cuando sumamos monomios. Que monomios, como les contaba, es más que simplemente una x, sino que también tiene una parte numérica, y bueno, ahí vamos sumando un poco de complejidades. Ahora les voy a presentar un pequeñísimo trabajo práctico para que puedan resolver. Y bueno, y pronto tendrán más trabajitos y más novedades de nuestra clase. Les mando un